¿qué tal están? Como siempre, gracias por querer pasar este ratito con nosotros. Ya saben, 2 horas que tenemos por delante, bueno, y un poquito menos, pero casi 2 horas de directo. Como siempre, vamos a comenzar con nuestra tertulia y después tendremos nuestras entrevistas y también los reportajes de nuestra compañera Ana Espino, que como cada día nos va a traer también la actualidad de todo lo que se cuece en la calle en Córdoba. Y aquí en el plató también tenemos actualidad. 957-940111, ese es el número de teléfono que tienen que marcar si quieren formar parte de nuestra tertulia o si quieren dar su opinión sobre cualquier tema que tratemos, tanto en la tertulia como en el resto de nuestro tiempo de hoy, de nuestro magazine de Córdoba TV. Ya saben que este programa es por y para ustedes y nos encantará que formen parte de él de cualquier forma. Tenemos nuestras redes sociales también abiertas 24 horas al día para escucharles y sobre todo esa línea de teléfono 957-940111, que nos encantará que marquen el número y que formen parte, como digo, de nuestro programa diario. Y comenzamos con nuestra tertulia, hoy con 2 invitados en vez de con 3, porque hay que mandarle un saludo enorme a Alfonso de Cabo, que viniendo para acá ha tenido un accidente de moto y por eso no puede estar aquí con nosotros, así que le mandamos un beso, nada demasiado grave, pero bueno, sí un poquito fastidioso, por lo tanto desde aquí, como digo, le mandamos un beso y un abrazo y esperemos que se recupere pronto, a ver si la semana que viene sí que podemos contar con él en nuestro tiempo de tertulia y de debate, pero quienes sí están aquí con nosotros son José María Bellido y Luis Carreto. José María, buenos días. Muy buenos días. Luis, bienvenido una semana más. Tú no fallas, ¿eh? No fallo. Tú no fallas. Y espero que por accidente menos. Hombre, exactamente. Yo por eso espero que no falle ningún invitado, Ojalá, ¿eh? ojalá que no. Y espero que José María repita, que se sienta a gusto y que repita Por con supuesto que sí. nosotros. Y como saben, como cada día vamos a hablar de esa actualidad que nos llega por medio de los medios de comunicación y vamos a hablar de presupuestos, a ver qué os parece, porque es una noticia recurrente que lleva ya varios días siendo también portada de los medios de comunicación escritos, de la prensa escrita. Hemos escuchado en radio también hablar de esos presupuestos municipales y ahora la noticia de hoy es que mañana se aprobarían, eso sí, el PP bastante en contra de los presupuestos. Sí, bueno, en este caso, además de tertuliano, soy casi protagonista, con lo cual Pues sí. no me pidas ser muy objetivo porque va a ser imposible. Hay un problema de forma, luego si queréis hablamos del fondo de los presupuestos, y es que lo que no puede pretender nadie, ningún gobierno, es que desde la oposición despachemos los presupuestos en 4 días, que es lo que aquí se está tratando de hacer. El gobierno presentó un borrador hace 2 meses, lo ha estado negociando 2 meses con un grupo de la oposición, que es Ganemos, que tiene un acuerdo de colaboración con ellos, y el domingo una asamblea de 20 personas ya le dio lo que hay a ese presupuesto de Ganemos, y han querido que del lunes al viernes, lo que han hecho en 2 meses con un grupo, del lunes al viernes los demás solo tengamos ese tiempo para mirarlo. Y eso, primero, ni es democrático ni es transparente, y luego nosotros tenemos muchas dudas de que sea legal, porque los presupuestos tienen unos plazos de aprobación, tenemos derecho a poder verlos primero en una comisión, con 2 días, a tener otros 2 días hasta el pleno, y todo eso no se ha respetado. Entonces nosotros, antes de entrar en el fondo de esos presupuestos, lo que queremos defender es nuestro papel. La oposición no es alguien que esté en el ayuntamiento estorbando. Nosotros tenemos que aportar, tenemos derecho a presentar enmiendas, algunas de ellas incluso pueden ser acertadas, fíjate, aunque es el contrario piense lo contrario, algunas incluso pueden ser acertadas, y todo eso, si no nos da nuestro tiempo, pues no podemos hacer bien nuestro trabajo, y es lo que vamos a defender de inmediato, primero, posicionándonos en contra de esos presupuestos, y segundo, pues si llega el caso y mantienen esta actitud, pues iremos a un contencioso administrativo en el que podamos defender nuestro papel como concejales del ayuntamiento. Luis, ¿qué opinas tú al respecto? Hoy tenemos parte del asunto, cosa que a mí tengo que decir que me agrada siempre tener una de las partes implicadas difícil, en la noticia. Pero yo suelo decir siempre las cosas como las siento y las veo. Y yo siempre veo en este caso, sin entrar en el fondo de las cuestiones, sí lo que el ciudadano percibimos de lo que se hace el papel de la oposición. Yo recuerdo un dicho que hay por ahí, es muy antiguo, que en un ayuntamiento, pues a un concejal que siempre, vamos a hacer una carretera, no, vamos a hacer no sé cuánto, no, vamos a traer agua, no. Y le preguntaron, ¿y usted por qué siempre dice que no? Dice, yo es que soy la oposición. Entonces eso es muy simple, pero muy ilustrativo de lo que suele pasar, porque a ellos cuando gobernaban le pasaba lo mismo, no se aprobaba nada con el voto favorable de la oposición. Y no todo se hace mal. Algunas cosas se podrían apoyar. Sí. Que le han dado muy poco tiempo para ver los presupuestos. Bueno, pues no es de recibo, salvo que lo diga la norma. Si lo dice la norma, hay que modificar la norma. Que no lo dice, claro. No lo dice. No lo dice. Pues entonces está mal. Pero claro, aquí, por ejemplo, se dice, hay que estar nada más que 2 legislaturas, pero nadie, ni en cuanto tiene mayoría absoluta, modifica la ley para limitar. No solo el presidente, yo
limitaría los mandatos de todo el que se dedica a la política, para no profesionalizar la política, sino para hacerla como un servicio público de vocación, ¿no? Pero, en fin, yo creo que los presupuestos de la ciudad son unos presupuestos, es una de las cosas más importantes que tiene que hacer un municipio, un equipo de gobierno, y por lo tanto debía de intentar conseguir el máximo consenso posible. Bien vía la aprobación primero o bien vía después aprobando las modificaciones que se vayan. Y también limitando las modificaciones, porque estamos muy acostumbrados a que se apruebe un presupuesto y luego las partidas no se aplican a lo que están en los presupuestos, mediante las modificaciones. Por lo tanto, hay también una trampa en todos los presupuestos que se debía de intentar al menos corregir. Aquí lo que ocurre, Luis, yo entiendo lo que dice, incluso lo puedo llegar a compartir en parte del papel de la oposición. Lo que pasa es que aquí estamos en una circunstancia un poco extraña. ¿Por qué? Porque el problema es que aquí el gobierno, la alcaldesa ha decidido que su negociación es con un grupo exclusivamente, que es con Ganemos. Al resto, no solo no nos ha dado posibilidad de negociar durante estos 2 meses, sino que públicamente se ha dicho que no se quiere negociar con nosotros, sino que su apuesta preferente es Ganemos. Y cuando llega el punto de que por lo menos puedas hacer aportaciones, porque ya no es votar que no o votar que sí, es presentar nuestras enmiendas, hacer aportaciones a ese presupuesto con la intención de mejorarla, claro, en 2 días es muy complicado. Y la norma efectivamente no lo dice. La norma, por lo menos tendríamos que tener mínimo 1 semana para poder llevarlas a cabo, que es un plazo más que razonable. Claro, llegado a este punto es muy difícil. Y luego estos presupuestos tienen un problema, ya entro en el fondo, más allá de estas cuestiones de forma, que son importantes, porque, insisto, la oposición no solo es decir no, sino también aportar, y cuando no tienes tiempo es imposible. Pero el problema de estos presupuestos, como decía Luis Carreto, es que además luego no se ejecutan. En este 2017, un dato objetivo es que las inversiones a 30 de octubre, que es el último dato que da la Oficina de Control Presupuestario, se han ejecutado, de cada 100 euros no llega a 5, ni siquiera un 5%. Con lo cual estamos hablando de un total de 47 millones de euros que había a disposición para invertir, pues no llega ni a 3 el nivel de lo ejecutado. Ese es el verdadero problema, porque más allá de lo que se pinte en un presupuesto, de lo que se ponga en una partida presupuestaria, si luego a lo largo del año, y ya estamos acabando el mes 10, no se hace, pues el presupuesto no sirve de nada. Lo mismo que papel mojado, que no serviría absolutamente para nada. ¿Entendemos los ciudadanos también de lo que estamos hablando? El tema del presupuesto, porque claro, lo leemos en prensa, como digo, cuando va llegando esta fecha es habitual que salga la noticia, y claro, bueno, pues presupuestos municipales, pero ¿sabemos realmente de qué cantidad de dinero hablamos, dónde van esos presupuestos, si se cumplen, si no se cumplen? Porque yo creo, a lo mejor estoy equivocada, pero yo pienso que el ciudadano de a pie, entre los que por supuesto me incluyo, quiero decir, gente que no esté dedicada a la política profesionalmente, ¿no?, que nos alejamos un poquito de todo esto, no entendemos realmente si se está haciendo bien o no se está haciendo bien, qué cantidad de dinero es la que realmente hay, cómo... No sé si vosotros opináis lo mismo, a lo mejor deberíamos informarnos un poquito más. Bueno, a ver, yo no lo sé, porque no tengo ningún dato ni la bola de cristal para saber si los cordobeses conocen o no los presupuestos, pero desde luego deberían conocerse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de 400 millones de euros que además salen de nuestros bolsillos. Efectivamente. 400 millones de euros no viene nadie a dárnoslo, sino que de una forma no u otra regala, ¿no? salen de nuestro bolsillo, o por los impuestos que le pagamos al ayuntamiento directamente, o por los que pagamos a la Junta de Andalucía o al Estado, que luego hacen transferencia al ayuntamiento. Pero todo sale de lo mismo, que es del dinero de los que pagamos los impuestos. Y luego un presupuesto, más allá del documento técnico, lo que marca es qué rumbo le quieres dar a una ciudad, a un gobierno. Lo importante de un presupuesto es la vertiente estratégica, es hacia dónde queremos ir. Y tú, en ese hacia dónde quieras ir, pues lo tienes que presupuestar. Ese es el mismo símil, bajándonos a un concepto muy simple. Sí. Si una familia decide que un año se quiere comprar un coche, o se quiere ir de vacaciones, o quiere cambiar la cocina, y tendrá que buscar y tiene que ver cómo hace eso con el dinero que entra en la casa. Y eso es lo mismo que un ayuntamiento tiene que hacer con la ciudad. Y a mí lo que me preocupa de todos estos 400 millones de euros es que realmente no se tenga claro actualmente, y creo que eso sí que nadie lo podría responder, hacia dónde quiere ir Córdoba y hacia dónde quiere este gobierno llevarla. Porque 400 millones de euros pueden dar para mucho o pueden dar para nada si no se sabe en qué invertirlo. Y eso es lo que a mí me preocupa realmente de los presupuestos, que haya 400 millones de euros a nuestra disposición todos los años y pasen los años y no sepamos muy bien hacia dónde queremos ir cuando seamos mayores en esta Córdoba que hoy tenemos. Luis. Bueno, yo tengo la completa seguridad que el ciudadano medio
de medio hacia abajo o incluso más, no entiende los presupuestos, ni además, permítame que lo diga, ni le preocupa, que es muchísimo más grave. Eso sí es preocupante, vale la redundancia, que no nos preocupe. Y ni le preocupa, porque no es un tema que se debata y que se tenga pendiente, porque no se oye. Y una parte muy importante de culpa la siguen teniendo los medios de comunicación. Hoy la noticia no es que se vayan a aprobar los presupuestos, sino que el PP puede impugnarlos, pero no explica lo que son los presupuestos. Entonces la prensa tampoco ayuda a comprender cuáles son los temas importantes de la ciudad. Y indudablemente los presupuestos son vitales para el desarrollo de una ciudad. ¿Qué es lo que nos transmiten? Pues estamos ya muy cansados de oír, es que son unos presupuestos muy participativos o muy sociales, pero eso no quiere decir nada. ¿Dónde está el fondo, el meollo de la cuestión? ¿Dónde está? Y sobre todo porque nadie exige, ni siquiera me imagino que la ley, o ni siquiera que el secretario general del ayuntamiento, que está para muchas cosas muy variadas, exija después una liquidación de presupuesto, que es donde se ve dónde se ha invertido el dinero del año del ejercicio anterior, y esas desviaciones no correctas son correctas porque lo permite la norma, pero no regulares, no lo que se ha votado, no lo que se ha aprobado, han ido destinadas, y eso no se hace prácticamente en ningún ente público. La liquidación del presupuesto, que el ciudadano se entere, porque si se hace no trasciende. Fíjate, ahí hay una cuestión, sí hay que hacerla, la liquidación se tiene que hacer y se hace, no trasciende, pero no trasciende en nada, efectivamente. Y sobre todo, mira, hay una cuestión, yo lo hablaba, Luis ha estado, no sé si sigue estando mucho tiempo en el Consejo Social de la ciudad, y sigue estando, que es uno de los organismos que informan los presupuestos y las ordenanzas fiscales en esos procesos que hay, y está muy bien que lo hagan, porque aportan cuestiones que, por cierto, en nuestra época algunas sí incluí yo en de las recomendaciones que nos decíais. Y había una cuestión que en su día hablamos, en sintonía con lo que dice Luis, que era que quizás tendría el mismo sentido más que el Consejo Social se posicionara no solo sobre la aprobación de los presupuestos, sino sobre la liquidación. Porque ahí es donde efectivamente se ve el resultado. O sea, tú puedes preparar, ya digo, el papel lo soporta todo. Y tú puedes pintar un presupuesto y decir, voy a hacer maravillas. Muy bien, pero cuando llega al final de lo que dijiste que se ha hecho. Y ahí es donde sería interesante efectivamente esa participación de los órganos sociales. En el Consejo Social está la Asociación de Empresarios, están los sindicatos, está la universidad, están las asociaciones de vecinos. En fin, hay una representación muy amplia de toda la sociedad cordobesa. Y yo creo que tendríamos que forzar que las liquidaciones se ejecutaran y luego se informaran por entes independientes que efectivamente pusieran negro sobre blanco para qué ha servido el presupuesto de cada año, porque eso es lo que realmente nos preocupa. Y que tuviera un reflejo público para que el ciudadano se entere que el ayuntamiento del año anterior ha cumplido o no ha cumplido. Si ha cumplido, felicitaciones, y si no ha cumplido, pues pedirle cuentas. Bueno, pues dejamos aquí este tema, pero seguimos avanzando en la actualidad del día de hoy, porque toca hablar también de Rabanales 21, que también es otro tema que se arrastra desde hace tiempo, y después de 3 años parece ser que va a haber ya ese ok, ese visto bueno para que tengamos el centro comercial de Rabanales 21. ¿Qué os parece? Pues me parece que nunca es tarde si la dicha es buena, pero que ha llegado con un poco de retraso. Es una buena noticia. Yo creo que Rabanales 21 es otro de esos asuntos que seguramente... La verdad es que es una pena muchas veces el debate público, y yo con muchos compañeros de medio de comunicación, que evidentemente tenemos mucho trato, ya hoy en día se puede medir todo, y se sabe qué noticias despiertan más interés y cuáles menos. Muchas veces este tipo de asuntos no despiertan interés y, sin embargo, ahí nos jugamos mucho. Rabanales 21 es un parque tecnológico que debe ser uno de los futuros motores de creación de empleo y de creación de industria y de creación de empresas en la ciudad. Debe estar relacionado con la universidad y creo que debe relacionarse aún más. Y lo que ahora se aprueba es una medida que lo que permite es darle viabilidad económica al parque. El parque ha pasado por una época muy mala, como muchas empresas de nuestra España que tanto queremos, pero para poder darle viabilidad, pues lo que se hizo fue dejar que una zona fuera equipamiento comercial, a un centro comercial. En vez de que todo fuera para innovación, fuera un centro comercial. Eso, desgraciadamente, ha estado 3 años parado. Y afortunadamente el parque ha sobrevivido. Espero que a partir de ahora con todavía más desahogo, pero era importante esta operación que impulsó el anterior gobierno y que ahora por fin, después de 3 años, se acaba, porque permite
lo importante no es el centro comercial en sí, lo importante es que permite que ese parque comercial, ese parque tecnológico subsista y de ahí haya, sobre todo, muchos jóvenes, mucho talento que hay en Córdoba, en la universidad, que pueda hacer empresas basadas en la innovación, en la investigación. Y Córdoba ahí, que desgraciadamente, pues los últimos datos de empleo pues son nefastos, tenemos una ventaja, que ahí todos partimos en igualdad de condiciones. En lo que viene en el día de mañana, hombre, no me voy a decir que estemos todos exactamente iguales, pero partimos en una posición, todas las ciudades y todos los territorios, de mucha igualdad, porque nadie sabe exactamente qué es lo que viene, y lo que viene va a ser nuevo. Y en esa novedad nosotros no podemos renunciar a centros como Rabanales 21 y no debemos renunciar a nada, podemos estar a la cabeza, porque como partimos de cero todo, en esa competición no podemos renunciar a estar en cabeza, porque eso ayudará a la economía y al empleo de la ciudad. Sin duda alguna. Luis, ¿qué te parece a ti la noticia? Bueno, yo creo que es importantísima. Creo que el Parque Científico y Tecnológico de Rabanales 21 fue una apuesta de toda la ciudadanía de Córdoba, pero fundamentalmente del mundo empresarial. Lo sé porque en aquella época me tocó vivirlo. Creo que se realizó, cosa que en esta ciudad no estamos muy acostumbrados a que los proyectos salgan adelante, sobre todo esos proyectos tan ambiciosos que no dependen solo de la ciudad. Posiblemente salió con una megalomanía propia también de los dirigentes de la época. Se ha pagado esa megalomanía porque esa enorme cantidad de suelo no era viable y sobre todo la ejecución de la urbanización, etcétera, pues supuso un quebranto económico importante al Rabanales 21. La parte reservada para comercio estaba desde sus orígenes sin ningún problema, y tampoco podemos ponernos muy nerviosos porque vaya más o menos deprisa. Y pongo de ejemplo el Parque Científico y Tecnológico, el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. El Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga tardó 10 años en hacerse medianamente compacto. Y hoy día es uno de los parques tecnológicos más importantes de España. Bueno, en este parque hay que tener paciencia. No podemos convertir un parque tecnológico en un polígono industrial. Por lo tanto, hay que traer y tiene que alojarse lo que tiene que alojarse. Y tenemos que huir de todo aquello que huela a un polígono industrial. Y luego, tampoco podemos rajarnos la aventura porque haya una zona de servicios comerciales. En el Parque Tecnológico de Málaga, cuando uno entra, de Andalucía, cuando uno entra lo primero que hay es un hotel. Bueno, pues hay un hotel. ¿Por qué? Porque las personas que hay allí necesitan tener los servicios de un hotel. Bueno, pues aquí hay un parque, hay una zona comercial porque se necesita para el propio desenvolvimiento de las personas que allí trabajan o que van, ¿no? Por lo tanto, no hay que regarse la vestidura, que aquí no la hemos rajado muchísimo con ese parque, con esa parte comercial. No pasa nada. Hoy día tampoco se le puede poner señales al gusto de las personas. Se necesita tener al lado de donde se está una zona comercial y se tiene. Por lo tanto, yo creo que el parque tecnológico, mientras que no pierda su sentido tecnológico, será el motor de la economía de esta ciudad. Por lo tanto, hay que cuidarlo, hay que respetarlo y también hay que pedir un poquito de más agilidad en las decisiones públicas. Efectivamente. Creo que estáis de acuerdo entonces los dos, ¿no? Totalmente. Es un tema donde hemos llegado a un... Poco que apuntar, yo creo que lo ha dicho con mucho sentido como Luis. Ese parque es parte del futuro de nuestra ciudad, todo hay que apoyarlo y efectivamente no pasa nada porque haya una zona comercial. Ojalá hubiera salido antes, han tardado un poco más, pues ya está sobre la marcha, que vaya bien. Son 3 años de espera, pero bueno. Y a mirar hacia adelante. Exactamente. Y mirando hacia adelante nosotros también hablamos del siguiente tema, en este caso otra de las noticias que hoy podemos ver y leer y escuchar en los medios de comunicación es que más del 50% de las denuncias que se llevan a cabo en Córdoba se solucionan con un juicio rápido. Es algo que llama la atención. Por un lado, es bastante positivo porque ya sabemos el nivel tan grande de trabajo que existía, o que sigue existiendo, pero sobre todo hasta hace un par de años en los juzgados de Córdoba, que de hecho bueno, pues hay causas que tardan años y años. Esa es la parte buena, pero claro, la parte mala también está en esa rapidez que no sé yo si va de la mano de que se hagan bien las cosas, porque
Los juicios son rápidos, sobre todo los que son de falta, es tú me has dicho tonto, tú me has dicho más tonta, vale, cada uno a su casa y ya llegará la sentencia. Básicamente, y así nos quitamos el medio papeleo. Bueno, yo creo que también tiene otra vertiente positiva. Sí. Todo lo que se hace en juicio rápido es porque tampoco es demasiado grave. No es muy importante, entonces, exactamente. Vamos a mirar también que afortunadamente en nuestra ciudad, pues si la mitad de los asuntos son por juicio rápido, pues ojalá sigamos así mucho, porque señal de que aquí no pasan cosas muy graves, ¿no? Exactamente, que no sea el juzgado de lo penal, ¿no? El que sí, tenga que tramitar por juicio todo. rápido no es mala señal. Y yo creo que son más las vertientes positivas que las negativas. Sí. Yo creo que al final es un elemento más ágil. La justicia, para ser justa, tiene que ser también rápida, porque tampoco se puede tener a nadie años esperando una resolución de un conflicto judicial. Y si esta herramienta está funcionando bien, yo creo que es una noticia positiva. Es positiva. Sí. Luis, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que sí. Yo creo que el juicio rápido hay que hacerlo, y la ventaja es que lo tenemos ya, porque efectivamente, como dice José María, la justicia tiene que ser justa, para ser justa tiene que ser rápida. Un pleito que tarde y a los 9 años hay una sentencia, como estamos acostumbrados a ver, esa sentencia es injusta, porque en ese momento las circunstancias aún cabrían mucho, ¿no? No tiene sentido, y hoy estamos viendo que hay montones de pleitos pendientes importantes que están ahí, llevan años tramitándose, y cuando salgan pues no serán bueno. Yo creo que, aunque que la parte, todos vemos las películas y el cine y vemos esos juicios que hacen los sajones. Lo que pasa que hablar en España de ingleses o de los americanos no es muy bien visto, pero algunas veces habría que copiar lo que bien se hace en otros países. Y desde luego la justicia en Estados Unidos funciona a una velocidad de vértigo. Y esa velocidad de vértigo hace que sea más justa y más respetada. Hablando de la justicia americana, yo un día entrevistando a un letrado me comentó una anécdota que pasó él, y es que nada, pues le tocó defender, además fue en un juicio rápido, un pequeño hurto, no tenía demasiada importancia, ¿no? Pero dice que cuando llegó la persona le preguntó al juez, bueno, ¿y usted qué opina de todo esto? Dice, yo me acojo a la quinta enmienda. Claro, ahí ya el letrado ya no supo qué decirse, digo, hombre, la quinta enmienda en Estados Unidos vale, pero aquí en España no. Y es eso, es que estamos muy acostumbrados a la justicia americana, y claro, había visto muchas películas, él lo soltó allí. Él lo soltó porque dijo, oye, yo he venido a un juicio, ¿yo de qué entiendo? De la quinta enmienda, pues nada, yo lo suelto, sea lo que sea. Y como anécdota, cada vez que tengo que tratar un tema de estos me acuerdo de lo de la quinta enmienda. Digo, hay que ver lo que aprendemos del cine, y de la serie. Y el ingenio del... Y el ingenio también decir, hombre, yo he robado lo justito, yo sí por la quinta enmienda me puedo ir a mi casa tan tranquilo, nada. Continuamos con las noticias, y una de las que a mí personalmente más me ha llamado la atención es la siguiente que vamos a tratar. Hacienda reclama 4,5 millones de IVA a Aucorsa. A mí me ha llamado mucho la atención esta noticia. Claro, es que llama la atención. La cifra no es pequeña, y no es pequeña para nadie, y para Aucorsa sería un varapalo importante. Yo, si me permite, quiero explicar de dónde viene esto, porque es una cuestión muy técnica, pero que se puede explicar bien. Sí. Aucorsa, todas las empresas de transporte público, Aucorsa es la nuestra y también sufre lo mismo, son deficitarias, pierden dinero. ¿Vale? Es decir, es imposible mantener un sistema de transporte con autobús si el ayuntamiento no soporta parte del coste de esa empresa directamente, con lo que, para que nos hagamos una idea, con lo que todos pagamos cuando cogemos el autobús de Aucorsa, con el billete, no se pagan ni la mitad de lo que cuesta la empresa. Se recauda por venta de billetes unos 12 millones de euros al año, y el ayuntamiento tiene que aportar otros 14 millones de euros para que la empresa siga funcionando. Lo cual está bien, quiero decir, hay que mantener el transporte público, cuanto más eficiente mejor, pero evidentemente en cualquier caso hay que mantenerlo. ¿Por qué ahora viene esta reclamación? Porque hay dos conceptos por los que el ayuntamiento paga esos 14 millones. Uno es una subvención directa a pérdida, al déficit, que no va vinculada al precio del billete, con lo cual tú dices, hemos perdido 13 millones de euros, pues 13 millones de euros que van. Y otra parte se paga para que determinados usuarios puedan tener un billete más barato. Pensionistas, estudiantes, todos estos carnés que vemos, pues el ayuntamiento paga parte de ese billete. Hasta ahora el criterio era que lo único que llevaba IVA, efectos de Hacienda, era la parte que subvencionaba el precio del billete. Y ahora Hacienda, la agencia tributaria, hay un criterio en el cual estima que hay otra parte de eso que se paga solamente a pérdidas que puede que también tribute. Claro, eso, si se confirma, pues es un varapalo, porque el coste de servicio ya no son los 4,5 millones de euros que habría que pagar de atraso,
Aquí no ha habido ningún fraude, simplemente un cambio de criterio de la administración tributaria que habría que pagarlo ahora. Es que de ahora en adelante habría que seguir pagándolo y eso haría que todavía el transporte público fuera más caro en nuestra ciudad. Y eso es malo porque, volviendo al origen de los presupuestos, pues si nos tenemos que gastar más dinero en una cosa, pues va a haber menos dinero para otras cosas. Para otra cosa. O habrá que subir impuestos, en fin, ya entramos en cada político, pues ya tiene su solución. Pero el caso es que los recursos son finitos y si se consumen más en una parte, pues de algún lado o tienes que quitar o tienes que sacar de otro sitio. No hay otra historia. Y ese es el problema que hay sobre la mesa. Yo espero que se pueda resolver, que se puedan aclarar las cosas con la agencia tributaria, porque además no es un problema que afecte solo a Córdoba, afecta a toda España y espero que haya una solución que no implique que todavía el transporte público sea más caro para todos. Sí. Luis, ¿te ha sorprendido a ti esta noticia? Sí, pero de todas formas el fondo es otro distinto, ¿no? El fondo es que tenemos una empresa pública que hace un servicio público que es deficitaria y que no puede ser deficitaria, porque si fuera deficitaria se cerraría por la ley. Claro. Entonces hay que mantenerla para tener servicio público. Otra cosa es que el servicio público que se mantiene no pague sus costes el servicio que da. Sí. Yo recuerdo, porque aquello me llamó muchísimo la atención, que cuando Margaret Thatcher llegó a ser primera ministra en Inglaterra, una de las primeras medidas que tomó es privatizar el metro y los ferrocarriles de Inglaterra o del Reino Unido. No sé si fue entero o nada más que la parte de Inglaterra. Pero el metro sí. Lo privatizó. Aquello fue un poco de escándalo. Pero allí los entes públicos tienen, aparte de haber muchos entes públicos, son absolutamente independientes. Entonces hay uno que se encarga de vigilar la siniestralidad en los medios públicos. Entonces empezaron a emitir informes de que la siniestralidad aumentaba en el metro y en los ferrocarriles por falta de mantenimiento. Y entonces esta mujer no le dudó en volver a hacerlos públicos. O sea, ¿cómo se llama esto? Los públicos, sí. Pero le arrancó al Parlamento una norma, que los servicios públicos debían de pagar sus costes. Hoy uno va a Londres o va a Edimburgo y los servicios públicos son caros, pero están masivamente utilizados, porque la gente ha entendido que para poder ese servicio público en condiciones de no siniestralidad hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Ahora, lo que no puede ser es que nosotros cogamos un billete de autobús en Córdoba de 130, de 1,30, si lo coge extemporáneamente, o de 60 y tantos céntimos si tiene una tarjeta, y encima no seamos conscientes de que el ayuntamiento, parte del presupuesto de personas que no lo utilizan, están pagando ese servicio público. Luego, sería un debate muy interesante el llegar al convencimiento de que los servicios públicos hay que pagar su coste. No deben de ser subvencionados. Las subvenciones deben ser para otra cosa, porque además las subvenciones son, como decía decía Marx, que la religión era el opio del pueblo. Pues yo digo que las subvenciones son el opio de las empresas y también del público, porque te acabas creyendo que eso es lo que vale, y no lo vale. Yo fíjate que en esto, en cuanto a la gestión de las empresas públicas, o de los servicios públicos, mejor dicho, no soy bastante pragmático, por cierto, como en casi todo. No, me pasa un poco como dice Margaret Thatcher, no tiene por qué pensarse que sea mejor que lo haga una empresa que es pública, ni tampoco tenemos que presuponer que porque el servicio lo presta una empresa privada tampoco sería mejor o más eficiente. Yo creo que cada caso hay que estudiarlo y saber en cada ciudad qué modelo funcionaría mejor. Y el que mejor funcione hay que aplicarlo. Si nosotros tuviéramos la seguridad de que si Aucorsa se privatizara, funcionara mejor, pues lo haríamos. Si tenemos la certeza de que es mejor manteniéndolo como empresa pública, es empresa pública. Es decir, aquí no hay... Ahora, lo que sí es importante es medir. Porque para tomar decisiones lo importante es tener datos y poder medir. ¿Cuál es la forma de medir en Aucorsa? El número de usuarios. Porque además cuanto más usuarios tengan, menos deficitaria será, lógicamente, porque habrá más gente que lo use. Y se tiene que ir tendiendo un equilibrio. Si nosotros podemos hacer que el servicio, en vez de costar 14 millones de euros como cuesta ahora, cueste solo 13 o cueste solo 12, es mejor. Porque muchas veces nos hemos instalado en un discurso en el que parece que cuanto más te gastas en una empresa pública para que preste servicio, es que eres más progresista y estás más de acuerdo con más social, ¿no? Y usted no, todo lo contrario. O sea, yo lo que quiero es que esa empresa
nos consuma menos dinero a todos para poder invertirlo en otras cuestiones. ¿Y cómo lo hago? Pues si hay más usuarios, si hay más gente que coge el autobús, pues lógicamente va a costar menos dinero. Sí. La tendencia hasta ahora era buena, iban subiendo el número de usuarios, señal de que el servicio mejoraba. Y encima es un círculo virtuoso porque mejora el servicio, hay más usuarios, tiene menos déficit. Sí. Cuando se empiezan a bajar usuarios, cuando nos tenemos que preocupar, que es lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque es toda la sensación contraria. Si hay menos viajeros es porque el autobús no está funcionando bien. Sí. O porque las líneas que presta no son correctas, o porque pasa cada demasiado tiempo, pero alguna causa hay. Si hay menos usuarios, hay menos ingresos. Si hay menos ingresos, más nos cuesta todo. Y en fin, se empieza a hacer bola. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar. Y le tendría que preocupar a todos los ciudadanos. Y olvidarnos de ese discurso de, no, pues el año que viene en vez de 14, 15, porque yo soy más social, más progresista que nadie. Y el siguiente, 16. No, oiga, que al final sale del dinero de todo y en un momento se acaba. Y hay mucha gente que lo pasa muy mal para poder pagar sus impuestos, como para luego estar aquí gastándolos tan alegremente. Yo de todas formas añadiría una cosa. Claro que sí, Luis. Que es que indudablemente ahora vamos a tener que pagar, porque lo vamos a pagar los ciudadanos de Córdoba, 4.100.000 de IVA. Sí. Posiblemente habrá que pagarlo, porque cuando Hacienda reclama, normalmente lleva razón, normalmente. Pero yo diría, ¿para qué queremos esos servicios técnicos en el ayuntamiento y dentro de las propias empresas que no han podido ver que esto era así? También habrá que pedir responsabilidad a las personas que hacen los informes. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Es decir, cada uno supuestamente sabemos lo que le tenemos que pagar a Hacienda. Entonces, cuando Hacienda llama y dice, oye, que es que estamos hablando de una cantidad de 4,5 millones, no son 10 euros que se nos ha olvidado. Yo como empresa, pues tengo mis asesores. Sí. Claro. Y cuando voy a hacer una cosa me informan. Luego yo tomo la decisión de sí o no, hacerle o no hacerle caso. Pero si a mí me informan mal, me dura 5 minutos ese asesor. Sí. Claro. Cambio de asesor inmediatamente. Sí, claro. Está claro. Sí. Algo habrá que pensar también. Exactamente, con alguien habrá que hablar. Sí. José María ha comentado antes que hay muchas personas para las que es difícil el poder llegar a fin de mes incluso, pagar todo lo que hay que pagar, que no es sencillo que se hagan esas cuentas, y precisamente esto enlaza con la siguiente noticia, porque otra de las noticias que hemos visto es que Cáritas en su casa de acogida ha acogido, valga la redundancia, un 8% más de personas que el año pasado. Es un número bajo, pero es un número muy preocupante, sobre todo porque a pesar de que un 8% no sea algo que digamos, bueno, pues como he dicho, ¿no? Es un porcentaje bastante bajo, pero es que estamos hablando de personas. Y son personas que, como digo, no pueden llegar a final de mes, que no pueden hacer los pagos que cualquiera tenemos que hacer, y sobre todo que no pueden comer, que al fin y al cabo Cáritas se encarga también de eso. Es preocupante, a pesar de que, como digo, el número no sea excesivamente elevado, pero es un 8%, más. Pues yo creo que sí, que es muy preocupante y refleja muy bien la situación económica y de empleo y de esta ciudad, ¿no? Una ciudad que además pues lleva muchísimos años paralizada. Sí. Yo recuerdo que desde la Confederación de Empresarios nos batimos el cobre los empresarios para tener suelo industrial suficiente. Hoy tenemos 1 millón de metros cuadrados criando jaramagos. No se ha hecho nada por industrializar la ciudad. Dependemos económicamente pues de la agricultura, que es muy respetable, pero lo único que hace es producir y aquí no se transforma. Para que el científico tecnológico algo tenía que haber hecho en esto, y para eso también se hizo en Córdoba, en el sector agrícola, y sobre todo porque hemos perdido el sentido con el turismo. Sí. El turismo es estacional, los empleos que produce son estacionales, no están bien pagados, etcétera, etcétera. Hay que esforzarse en industrializar, donde tengamos poder adquisitivo, donde los empleos sean no solo estables, sino de calidad. Y inhibemos no solo el nivel económico, sino el nivel intelectual de la ciudad. Eso es una asignatura pendiente, no solo de Córdoba, sino de toda Andalucía. Y otras regiones, pero vamos, estamos aquí. Nos centramos en la nuestra. Por lo tanto, el que aumente indica dos cosas, a mí me dicho. Una, que no estamos bien, y otra, que tenemos mucha gente de fuera, que es verdad, porque se ve en las calles. Aquí cada vez hay más menesterosos, me permití la palabra, que invaden nuestras calles, que no son de aquí. Y luego hay una parte muy dramática que la gente no conoce. Dentro de ese 8%, no, sino del total que atiende Cáritas y que atiende otras organizaciones que se dedican a esto, pues hay muchos empresarios que no tienen para comer, ni tienen absolutamente ninguna cobertura social.
porque no se lo permite la normativa. Entonces eso es muy triste, que vayan todas las mañanas a recoger su comida o a ir a comer con su familia, es muy triste. Bueno, pues yo creo que eso necesita pues un toque de atención, no solo de la ciudad de Córdoba, que lo tiene que ver, sino también de la comunidad autónoma, que en parte también es corresponsable de que estas cosas se den, ¿no? José María. Yo ayer tuve la oportunidad de estar precisamente allí con la presidenta, con María Dolores Vallecillo y con el Carlos, el director de la Casa de Acogida. Y hay dos fenómenos que se están dando y que son preocupantes. No es un fenómeno solo de Córdoba, desde luego, un fenómeno nacional. Y es, como hablábamos ayer, y me lo comentaban, las personas que se han quedado ya fuera. O sea, la cuestión cuál es, hay una recuperación económica más o menos rápida, pero la recuperación, las cosas van volviendo a la normalidad, pero yo creo que han quedado dos situaciones que nos tienen que preocupar a todos, sobre todo a los responsables públicos, sean del partido que sean. Una, hay una precarización clara no solo de los empleos, también del mundo empresarial. Muchas personas que trabajan por lo justo, y entendido el concepto trabajar en sentido más amplio, no digo trabajadores por cuenta ajena, el que trabaja también como autónomo o el empresario, y que por mucho que trabajen y tengan trabajo siguen teniendo dificultades, y luego hay personas que ni siquiera llegan a eso, muchas personas que se han quedado fuera de la rueda, que ya cuando el ciclo ha vuelto a venir y ser positivo, ellos están ya fuera, que son las personas que ya están en esa fase de actuación como en la casa de acogida, donde directamente van allí a tener que dormir, a darles de comer, porque están en lo que se llama la exclusión social. Son personas que ya no van a tener nunca fácil volver a encontrar un trabajo, ni un medio de vida, y esas dos circunstancias tienen que ser las que nos hagan pensar. Yo creo que el modelo económico en el que nos movemos, pues tenemos que repensarlo algo, porque es evidente que la libertad de capital, pues, por supuesto yo soy un convencido, y la libre empresa, pero tenemos que ser conscientes de que el Estado tiene que ser capaz de atender a esas situaciones. No puede ser un Estado, no puede ser viable un Estado ni una sociedad que haga que la pirámide entre los que más tienen y los que menos tienen se rompa por la mitad de esa pirámide y haya unos pocos que acumulen y otros muchos que lo pasen mal. Y eso hay que arreglarlo. El cómo, no me preguntes, porque desde luego no tengo yo la solución, y menos en un programa tan corto como este. Pero sí lo que quiero decir es que es un fenómeno que hay que atender, igual que en su día tuvimos que ser más sensibles a atender el derecho a la vivienda con los desahucios, las cuestiones de las hipotecas, todas esas cuestiones en las que vive desgraciadamente muchas familias en su día a día. Y en eso es lo que tenemos que estar. Sin duda alguna. Y cambiamos de tema, nos quedan todavía bastantes, pero bueno, como el tiempo se nos va cortando, vamos a terminar con este, que es el castigo, entre comillas, de Trump y que afecta en este caso a nuestra aceituna. Vamos a ver, ¿cómo veis también este tema? Porque desde luego el olivar y la aceituna este año, mejor que casi ni hablar de ello, entre que no llueve, que la producción se está viendo afectada como se está viendo afectada, que esto a su vez afecta sobre todo a los agricultores y a las personas que trabajan recogiendo la aceituna. Y encima ahora tenemos otra traba para poder exportar la aceituna negra a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que afecta fundamentalmente al productor, al empresario industrial que fabrica un tipo de aceituna. O sea, que estamos castigando a una industria derivada del campo. Bueno, estamos castigando, no. Trump quiere ponerle unos aranceles en la entrada en Estados Unidos. Bueno, posiblemente, y yo voy a hacer un poquito también esto, es consecuencia también de las políticas agrarias que se llevan en la Comunidad Europea. Que no son culpas de España, son culpas de Francia. La PAC es francesa, es para apoyar y ayudar al agro francés. Y nosotros chupamos rueda, muy bien chupada, por cierto, ¿no? Pero, y debíamos de intentar que todos nuestros productos estuvieran en el mercado al precio que se ponen. Con eso no estoy justificando a Trump, estoy intentando que nosotros repensemos lo que hacemos. No digo nosotros Córdoba ni nosotros España, sino nosotros Unión Europea. O sea que lo que no se puede hacer es que nosotros produzcamos un producto y se venda más barato que el coste, esto se llama normalmente dumping, porque se nos ha pagado vía subvenciones o vía regalo, se nos ha financiado parte del precio. Eso al final viene un Trump y se lo carga.
Yo creo que también Trump se tenía que pensar lo que hace, porque también en Estados Unidos tiene la mayor protección los productos agrícolas del mundo. Sí. O sea, que él se mete con las protecciones, pero ellos son los primeros que protegen sus productos. Por lo tanto, podríamos nosotros hacer lo mismo, que castigar, porque al fin y al cabo un arancel es castigar un producto que viene de fuera, porque presuponemos que es una parte de su coste está subvencionado. Creo que es una mala política, creo que es un muy mal ejemplo, creo que no se ha pensado. Bueno, y ya sabemos todo que Trump va a golpe de caprichos. A lo loco. ¿No? Pero en fin, de todas formas, estas cosas tengan más o menos incidencia. Afortunadamente no va a tener una incidencia muy grave. Estamos hablando solamente de la aceituna negra, pero ese es el principio, que no nos andemos descuidados, que puede ampliarse a muchísimas cosas más. Y ahí tenemos en esta comunidad autónoma una Almería que produce productos agrícolas una barbaridad, y que muchísimos van a Norteamérica y que podrían también tener problemas, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar en cómo empleamos nosotros las subvenciones y para qué sirven y qué fin tienen últimamente las subvenciones, que no debe ser reducir el precio, debe ser otra cosa. Sí. Fíjate que yo creo que esto es un ejemplo de lo que se llama la globalización. Al final, lo que haya votado un señor de la América Profunda en Iowa acaba afectando al productor de aceituna de la provincia de Córdoba, lo cual nos indica en qué mundo vivimos. Nos tomamos a guasa en su momento. Hubo cierta guasa en la sociedad con lo de Trump. Pues mira, fíjate lo de Trump al final hasta dónde nos llega, ¿no? Aquí ahora ya empresas en Córdoba que desgraciadamente, mira, yo he tenido la suerte estos últimos años de convivir en distintos institutos de formación con muchos empresarios. Y la parte positiva que ha tenido esta crisis es que hay unos empresarios que se han puesto las pilas absolutamente y están vendiendo productos en todo el mundo, en todo el mundo. Muchos empresarios de Córdoba que nos sorprenderíamos de hasta dónde llega la venta de sus productos a Asia, al Oriente Medio, a Estados Unidos. Y claro, una de las cifras que hemos visto hace unos días es el aumento del número de exportaciones de la economía cordobesa. O sea y eso que nos está ayudando a dinamizar nuestra economía. Claro, ahora te llega un personaje de estos y que puede tener su parte de razón. Yo tampoco soy experto en la política agraria común, y es verdad que los productos, o sea, la agricultura en España y en la Unión Europea está subvencionada, y el olivar es el principal ejemplo de ello. Si no hubiera subvenciones no podría existir. Pero claro, al final un individuo de esto y una guerra comercial como esta, pues puede llevar a que haya determinadas empresas, determinadas industrias que sufran y determinados empleos que se pierdan. Yo creo que una mala noticia, que hay que desearle suerte a las asociaciones empresariales que están empezando esa lucha en tribunales y con reclamaciones para acabar con esta normativa. Y luego, por otra parte, totalmente de acuerdo en la última fase que ha dicho Luis. Las subvenciones no pueden servir simplemente para mantener una producción y decir, con esto es con lo que yo obtengo mi rendimiento, porque si no, no tiene rendimiento, ¿no? Tienen que servir para modernizar y para que los costes de producción, pues en este caso de la aceituna, se hubieran bajado, los campos se hubieran modernizado, se hubieran incorporado regadíos, sistemas intensivos, porque si no, al final, al cabo del tiempo, van a desaparecer y algún día desaparecerán. No sé si, espero que dentro de muchos años, pero algún día desaparecerán. Y entonces lo vamos a pasar mal. Yo creo que esas subvenciones tienen que estar orientadas a mejorar la eficiencia de la producción para que eso siga siendo rentable sin necesidad de subvención. Luis, ¿no, Luis? De acuerdo, ¿no? Perfectamente así, ¿no, Luis? Y esperemos que Trump no pueda llevar a efecto, porque tiene que aprobárselo. Pues esperemos. Lo que pasa es que a este hombre, como todo le sale bien, de verdad, me recuerda al presidente del Córdoba en su mejor época, ¿sabes? Así un poquillo, que todo le salía bien. Ese no le ha ido nunca bien. Bueno, no sé yo, ¿eh? Porque no le ha ido nunca bien al Córdoba. Bueno, pero a él vamos a dejarlo ahí, que eso da para otro debate, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, de verdad, José María Bellido, por estar con nosotros. Luis Carreto, gracias también a ti. Espero poder seguir contando con vosotros y que sigamos hablando de la actualidad, como hoy hemos hecho. De verdad, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, les damos 2 minutitos de descanso, aunque más bien nos lo van a dar ustedes a nosotros, para que nuestros invitados puedan abandonar el plató y para que comencemos ya con nuestro tiempo de entrevistas y de reportajes. No se vayan, que pasamos lista. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.